Bienvenidos, una vez más estamos aquí para comenzar nuestro estudio verso por verso del libro de Apocalipsis. Así que nada más inspirador que el mar de Galilea, que la aldea de Capernaum, el lugar donde Yeshua vivió durante el tiempo de su ministerio. Y me parece muy curioso que justamente cuando comenzamos a grabar empezó a moverse el mar. Empezó a hacer ruido el mar, no sé si alcanzan a escuchar ahí el ruido del oleaje aquí a mi izquierda. Y bueno, pues es el momento más inspirador, el sol está por ponerse, en un par de horas se estará poniendo. Y vamos a comenzar con la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesús de Nazaret. Y el propósito de este estudio va a ser revelar su identidad, ya no como el Jesús de las naciones, sino como el Hijo de David, el Mesías de Israel, Yeshua, el Hijo de David que ha de venir a salvar a las 12 tribus de Israel y de ahí a todas las naciones que decidan injertarse y ser parte de su pueblo Israel. Así que desde Galilea de los gentiles a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a comenzar con este capítulo 1, que a manera de introducción, quien no haya escuchado la introducción, les voy a dejar de tarea que la escuchen, la introducción, también que escuchen el panorama de Apocalipsis, donde damos todos los datos acerca del autor, de la fecha del libro, de la información general, el bosquejo, los capítulos, etc. Toda la información general del libro la damos en el panorama de la Biblia en 66 sesiones. Y ahí pueden ustedes ver todos los detalles generales del libro y de esa manera podemos entrar de lleno al capítulo número 1, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar ahí con el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Este es el libro que generalmente a lo largo de la historia se ha considerado como un libro complicado, se ha considerado como un libro difícil de entender. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Y bueno, pues aquí también mi hijo está detrás de cámaras, está ayudándome con toda esta grabación y también aprovecho para dirigirme a él, además de a todas las personas que van a estar escuchando esta grabación. Y bueno, Dani, quiero decirte que cuando escuches el tema del libro de Apocalipsis, generalmente se escucha cuando escuches a gente, a diferentes personas, maestros de la Biblia incluso, hablar del libro de Apocalipsis, generalmente se refieren a él como un libro difícil, como un libro complicado o un libro que causa miedo, ¿ok? Y eso está muy lejos del propósito del libro, ¿ok? El libro de Apocalipsis no fue hecho para dar miedo, todo lo contrario. El libro de Apocalipsis fue dado para traer esperanza. ¿Para traer esperanza a quién? A miles de judíos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano hace alrededor de 2000 años, alrededor del año 90 después de Cristo. El apóstol Juan, que era uno de los seguidores de Yeshua, se le conoce al apóstol Juan como el discípulo amado, ¿okay? ¿Te acuerdas? El discípulo amado, el que dice que se recostaba aquí al lado de Jesús, de Yeshua. Y él escribió este libro desde una isla que se llama Patmos, en Turquía. Es una isla donde mandaban a todos los rebeldes del Imperio Romano. En aquella época Roma controlaba toda esta región. Y Juan fue enviado a esa isla como preso político. ¿Por qué crees que los líderes del pueblo de Israel, algunos líderes religiosos que enseñaban al pueblo pues las escrituras, por qué crees que eran una amenaza para el Imperio Romano? ¿Por qué el Imperio Romano los consideraba enemigos? Porque el Imperio Romano quería gobernar toda esta región y los profetas hebreos habían escrito que el único que era digno y el único que podía gobernar todas estas tierras y el mundo entero era un descendiente del rey David. ¿Okay? O sea que Yeshua, descendiente del rey David, era el único legítimo heredero del trono de David para gobernar todas estas tierras. Sin embargo, todas estas tierras en aquel momento estaban siendo gobernadas por el Imperio Romano, por el emperador en Roma. Entonces, cualquier secta, cualquier movimiento judío que proclamara a un rey diferente al emperador de Roma, pues era perseguido. Era como que se estaba tratando de rebelar al imperio, ¿ok? Entonces, un movimiento que en aquella época estaba
ganando muchos adeptos, ganando a muchos seguidores, era el movimiento del camino, la secta del camino, el grupo de los seguidores de Yeshua. Era un grupo que estaba promoviendo que había que seguir solamente a Yeshua como el rey de los judíos, y pues esto para los oídos de Roma pues era una rebelión, era una traición al imperio, y es por eso que los principales líderes de este movimiento, de esta secta del camino, de los nazarenos, pues son perseguidos, y el apóstol Juan es enviado a una isla lejos de aquí, rumbo a Turquía, y ahí es enviado a trabajar en las minas. Había minas de carbón, había minas donde enviaban ahí a todos los rebeldes, y ahí estaba el apóstol Juan trabajando en esas minas encarcelado. Cuenta la tradición que trataron de matarlo al apóstol Juan, cuenta la tradición que en una ocasión lo metieron a una cazuela llena de aceite hirviendo y que milagrosamente se salvó. Entonces, pues bueno, es algo muy hermoso lo que hizo Dios con el apóstol Juan al tenerlo ya anciano, escribiendo este mensaje. ¿A quiénes les estaba escribiendo? Les estaba escribiendo a todos los que estaban siendo perseguidos como él, a todos los que el imperio romano estaban también persiguiendo por rebeldes al imperio. Así que esta carta no es para traerles temor, todo lo contrario. Esta carta es para advertirles que el juicio final está cerca y que el hijo de David, que el rey de los judíos y el rey de las naciones, va a venir a juzgar a la gran ramera que estaba gobernando en aquel momento, y que de acuerdo a su profecía seguirá vigente y seguirá reinando hasta los últimos tiempos. Así que si estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿y tú qué crees? ¿Crees que estamos viviendo en los últimos tiempos? Si estamos viviendo en los últimos tiempos, entonces este es un mensaje sobre la inminente caída de la gran ramera, de aquellos que destruyeron al pueblo de Israel, de aquellos que llevaron cautivos al pueblo de Israel, y nada menos que estamos viendo, ¿ves todas estas piedras que hay aquí? Estas piedras que hay aquí, de hecho hay una sinagoga que está en ruinas. Ningún lugar mejor para enseñar este mensaje de Apocalipsis que desde la ciudad, desde la aldea donde vivió Yeshua, donde podemos ver ruinas de la aldea judía donde él vivió, de la sinagoga. Hay una sinagoga, esa sinagoga que ves ahí, la sinagoga que aparece en el video introductorio de la página de Descubre la Biblia, cuando decimos que nos encontramos en Capernaum. Esa sinagoga es del IV siglo después de Yeshua, pero está construida sobre las ruinas de otra sinagoga, que es la sinagoga nada menos que donde enseñaba Yeshua. ¿Okay? Así que, bueno, recuérdalo, Apocalipsis es para traer consuelo, Apocalipsis es para traer esperanza. Por eso es el único libro de toda la Biblia que promete una bendición solamente con escuchar lo que dice. Así que, aunque yo nada más leyera el capítulo 1, ya con eso tú recibirías una bendición por solo escuchar la lectura del capítulo 1. ¿Okay? Así que esa es la razón por la que fue escrito. Y recuerda que en aquella época, pues todos los que estaban siendo perseguidos, ¿qué les hacían a los que estaban siendo perseguidos en aquella época por este mensaje? Pues los mataban, los torturaban. Llegó el momento en que los echaban a las fieras, los echaban ahí a las fieras salvajes, a los leones, y los leones los descuartizaban. Entonces era una persecución terrible. ¿Okay? Hubo un emperador llamado Domiciano, que es uno de los que fueron peores. Adriano fue otro emperador también muy perverso. Nerón, que fue el que también, de acuerdo a la tradición, mandó a decapitar al apóstol Pablo. Entonces estamos hablando que eran tiempos muy difíciles. Tú y yo podemos estar aquí libremente hablando de las escrituras y no hay ningún problema. Tú y yo podemos aquí estar hablando de los profetas judíos, de los profetas hebreos, y no pasa nada. Pero tú sabes qué hubiera pasado si hace 2000 años, si más o menos en la época de los apóstoles, tú y yo hubiéramos estado sentados aquí abriendo las escrituras hebreas y aquí con soldados romanos vigilando. ¿Sabes qué hubiera pasado? Hubiéramos estado en serios problemas. Si hubiéramos estado hablando aquí de un Mesías judío, de un Salvador que va a venir a reinar sobre este imperio, pues te aseguro que ya nos habrían mandado también a nosotros a la isla de Patmos. ¿Okay? Así que, pues bueno, ese es el propósito. Ahora, si es un libro para traer esperanza, los que conocen a
a los que están esperando en el Mesías hebreo, si es un libro para eso, entonces ¿por qué está tan complicado? ¿Por qué habla de tantos símbolos y que los sellos y que las trompetas y que los granizos que caen y que las langostas y que estos espíritus como ranas? O sea, hay un montón de simbolismos y que la gran ramera Babilonia. ¿Por qué crees que hablará con tantos símbolos? Que no lo entiendan todo. Exactamente. O sea, este es un libro que no lo pueden entender aquellos que están en un ámbito romano, no lo pueden entender. ¿Quién puede entender este libro? Solamente aquellos que han sido instruidos en las palabras de los profetas, porque muchos de los términos que utiliza el apóstol Juan son términos que ya están escritos en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, y solamente Juan los repite, así que cualquier persona familiarizada con las Sagradas Escrituras hebreas automáticamente le iba a comprender. La razón por la que actualmente hay un montón de comentarios de Apocalipsis totalmente alucinógenos, ¿por qué? Pues porque la mayoría de la gente no conoce a los profetas hebreos con profundidad, no conoce las Sagradas Escrituras desde una perspectiva hebrea, y pues tú de un texto de Apocalipsis puedes inventar lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, pues bueno, este comentario tiene como propósito tratar de descubrir, y por eso vamos a estar como que destraduciendo, usando el texto del Nuevo Testamento en hebreo para bastantes palabras, y de esa manera vamos a poder destraducir el griego y entender cuáles son las palabras originales que se usaron en hebreo, y de esa manera va a ser mucho más sencillo el estudio. Por ejemplo, la palabra revelación. ¿Cuál es la palabra revelación? La palabra revelación en griego es la palabra apocalipsis. Apocalipsis significa revelación del griego. Pero revelación no me dice mucho. En cambio, si destraduzco el griego de la palabra apocalipsis y la pongo en la palabra hebrea es la palabra itgalut. La palabra itgalut tiene una raíz, así como todas las palabras en hebreo tienen una raíz. La palabra itgalut, la raíz es la palabra gimel, lamed y hei. ¿Y qué significa eso? Tiene varios significados. Significa, por ejemplo, manifestación, significa dar a conocer algo, significa, en el sentido de dar a conocer algo, ¿a quién recuerdas del Tanaj, de la ley, de los libros de Moisés? ¿A quién recuerdas que hubo un momento en que tuvo que darse a conocer, revelarse, que se mantuvo oculta su identidad, estuvo como escondido en las naciones, se hizo famoso entre las naciones y llegó un momento en que se manifestó, se dio a conocer a sus hermanos? Y ya te la estoy poniendo muy fácil. ¿Ah? Bueno, Esther es uno que también mantuvo su identidad en secreto, pero más específicamente José. José se fue a Egipto, estuvo allá pues oculto de sus hermanos, se transformó en un gentil, se transformó en un egipcio prácticamente, se casó allá en Egipto, tuvo hijos que nacieron en Egipto y llegó el momento en que se manifiesta, se revela a sus hermanos. En la segunda ocasión que está con ellos se da a conocer a sus hermanos. ¿Okay? Así que esto es similar. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo, el Jesús cristiano, se va a quitar todo el atuendo gentil, egipcio, romano, católico, cristiano, etcétera. Se va a quitar todo ese disfraz y se va a dar a conocer como el Mesías de Israel, el Mesías hebreo que viene a levantar el tabernáculo caído de David, las 12 tribus de Israel. ¿Okay? Y por eso es tan importante conocer la raíz de la palabra revelación, porque aparte de la palabra de que significa manifestarse, también tiene que ver con la palabra desnudarse o incluso exilio. También la palabra, la raíz de revelación en hebreo, también tiene que ver con la raíz exilio o desierto, destierro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver desnudez con destierro? ¿Qué se te ocurre que tiene que ver? Pues si vienen aquí y destruyen toda esta tierra y tiran los árboles y destruyen todo y se llevan a todas las personas, pues es como si desnudan esta tierra. ¿Okay? Entonces, pues bueno, toda esta tierra quedó desierta. Toda esta tierra, cuando Roma arrasó con esta nación,
cuando arrasó con el templo en Jerusalén, cuando arrasó con todo este territorio, pues digamos que dejó desnuda esta tierra, la dejó desierta. Y el profeta Isaías dijo que el pueblo judío iba a estar sin entender el mensaje de redención, el mensaje del Mesías. ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades estuviesen desiertas y sin morador. Pero que a pesar de que iban a estar por mucho tiempo desiertas y sin morador, que así como el roble, que lo cortas y queda un pequeño tronquito, si tú cortas un árbol y queda el pequeño tronco, que después ese tronco otra vez va a volver a resurgir. Y es exactamente lo que pasó con esta nación. Ahorita es increíble que ves este lugar tan hermoso, otra vez lleno de vegetación, pero por siglos esta tierra estuvo pantanosa, estuvo árida, y tuvo que volver otra vez el Señor a cumplir su promesa y traer de lejos a sus escogidos para que otra vez empezaran a cuidar esta tierra. Y ahorita es un milagro que estamos viendo gente de todas tribus, naciones y lenguas que vienen, y en especial a este lugar. Este lugar, Capernaum, es un lugar donde llegan millones de personas. Vemos ahí los autobuses de turistas, gentes de todas las naciones viniendo a buscar al Rey de los judíos que ha nacido. Así que pues, es algo increíble, y en eso consiste la palabra revelación de Jesucristo. La revelación es donde Él se va a dar a conocer, donde Él se va a manifestar y donde va a traer de vuelta el exilio, el destierro, donde va a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están regadas en los 4 ángulos de la tierra. Y es mi mayor anhelo que aquellos que escuchen este mensaje entiendan lo que significa Amishab, el llamado que hemos recibido, y de llamar a los cautivos de Sefarad, a llamar a los cautivos de todas las naciones que fueron llevados cautivos por Roma y que regresen a su herencia, que este es el tiempo de volver la cautividad de Jacob. ¿Okay? Así que la revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, ¿por qué dice aquí en el versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto? Está aquí esta palabra pronto, y bueno, ¿por cuánto tiempo has estado escuchando que ya son los últimos tiempos y que ya viene Yeshua y que ya es pronto y pronto y pronto? Entonces quiero advertirte, Dani, quiero advertirle a todos los que escuchan esta grabación, que no se vayan a desanimar cuando escuchen a personas que enseñan la Biblia, incluido yo, que tenemos el anhelo grandísimo de que se manifieste hoy, de que hoy sea el día de la redención, y que estemos diciendo, ya son los últimos tiempos, ya son los últimos tiempos, y a lo mejor pasa el tiempo y pasa el tiempo, y a lo mejor te casas, a lo mejor tienes hijos y nietos, y tú te quedas pensando, ay, pues mi papá pobrecito estaba loquito, siempre decía que ya era el último tiempo, que ya venía, y ya no es el último tiempo. Entonces, así a lo largo de la historia hemos estado diciendo, ya es pronto. Entonces, ¿cómo es que el apóstol Juan hace 2000 años, en la isla de Patmos, dice, ya viene pronto? O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, esa palabra no quiere decir que viene pronto en cuanto a que ya va a venir ahorita en tiempo, sino a lo que implica el término pronto es que una vez que comience, una vez que se manifieste, los hechos se van a llevar a cabo con mucha velocidad. ¿Okay? Va a ser un tiempo largo, un largo tiempo de espera. Pero una vez que vengan las señales de los últimos tiempos, entonces todo va a empezar a ocurrir de una manera mucho más rápida. Y en ese sentido sí podemos considerar, como nunca antes en la historia, que estos podían ser los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nunca ha habido tanto avance tecnológico, científico, como en los últimos tiempos. Y el profeta Daniel dijo que los últimos tiempos iban a ser marcados por un aumento en la ciencia. La ciencia se aumentará, irán de aquí para allá. También va a haber una transportación por todo el mundo de aquí para allá y un aumento en la ciencia. Y eso nunca ha sucedido más que en nuestra generación. Y en específico en tu generación, tú vas a ser testigo, y todos los jóvenes de tu edad van a ser los testigos del mayor avance a la mayor velocidad que nunca en la historia. Entonces, cuando veas ese avance tan rápido, tan pronto, eso quiere decir que estamos cerca entonces. Y para el Señor decir pronto es algo que para nosotros nos puede sonar muy largo, pero para Él es como un suspiro, ¿ok? Y dice que declaró
declaró esta revelación enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que Yeshua mismo envía a un ángel y este ángel se la da al apóstol Juan. ¿Ok? Y dice el verso 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Yeshua, el Mesías, y de todas las cosas que ha visto. Dos fundamentos de todo el libro de Apocalipsis y de toda la Escritura. Dos fundamentos sobre el cual nuestra fe está cimentada. ¿Cuáles son esos dos fundamentos? Si te falta uno de esos fundamentos, tu fe no es sólida, tu fe no es verdadera. ¿Cuáles son esos dos fundamentos? Que de hecho son dos fundamentos por los cuales dice en el capítulo 12 que el dragón, la serpiente antigua que también es llamado Satanás, dice que va a perseguir a los discípulos, va a perseguir a los descendientes de una mujer que aparece ahí en el capítulo 2 en una señal, una mujer que aparece, una señal, y una mujer que tiene a 2 estrellas debajo de sus pies, en fin, y los descendientes de esa mujer, el resto de la descendencia de esa mujer va a ser perseguida por el dragón por dos fundamentos de fe que tienen ellos y de los que está hablando aquí. ¿Cuáles son esos? Número 1, el testimonio de la palabra de Dios, que para la época de Juan, del apóstol Juan, ¿cuál era la palabra de Dios? ¿Qué palabra de Dios tenía él en sus manos? ¿Cuáles eran las escrituras? ¿Cuál? La Torá. La Torá, los profetas, la ley de Moisés. Así que el que dice que la ley de Moisés, que las sagradas escrituras hebreas, esas ya no cuentan, esas ya no hay que seguirlas, entonces no tiene ese fundamento. A lo mejor alguien exalta mucho y levanta mucho el nombre de Jesucristo y se la pasa hablando de Cristo y Cristo vive y Jesús, solo Jesús salva, etcétera, etcétera. Efectivamente, tienen razón en ese sentido. Los cristianos tienen razón en ser cristocéntricos, en decir que Jesús es lo único que importa, tienen razón, pero es una razón, es una verdad que si tú no entiendes que para ser cristocéntrico y para conocer a Jesucristo, pues necesitas conocer el testimonio de las Sagradas Escrituras, porque si no tú te puedes inventar a un Jesucristo a tu manera. ¿Cuántos diferentes Jesucristos existen? Tú vas a una librería y puedes encontrar toda clase de libros que hablan de Jesús, pero cada quien ha inventado a un Jesús a su manera. Hay unos que dicen que Jesús fue un revolucionario, otros que dicen que fue un gurú, otros que fue un profeta nada más, otros que fue pues un hombre muy amoroso, muy ético, etc. Entonces hay infinidad de descripciones acerca de Jesús y hay miles de libros y millones de libros que se han vendido sobre Jesús porque es el personaje más influyente en toda la historia y si tú escribes algo de él, pues va a llamar la atención, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a poder describir exactamente la identidad y saber realmente quién fue Jesucristo? Pues a través de las Sagradas Escrituras. O sea, las Sagradas Escrituras va a ser lo único que verdaderamente te va a mostrar quién es Él. ¿Okay? Así que es importante ser cristocéntrico, está bien, tener a Jesús como el ejemplo a seguir, pero para poder comprender a Jesús, pues tenemos que conocer el contexto del que Él salió, un contexto hebreo, conocerlo como el hijo de David, como el que cumple todas las profecías dadas a los profetas hebreos, ¿ok? Valga la redundancia. Así que dice aquí, bienaventurado, y aquí viene la promesa, escucha esto, dichoso, feliz, bienaventurado el que lee, o sea, yo estoy diciendo bienaventurado, yo estoy diciendo dichoso porque estoy leyendo, y los que oyen las palabras de esta profecía. Por eso decidimos hacerlo en este formato, ahora en video, ahora ponerlo en todos los sitios posibles, en todas las redes sociales posibles. ¿Por qué? Porque queremos que sea dichoso, queremos llevar esta dicha, esta felicidad que implica el leer y los que oyen las palabras de esta profecía y no nada más eso, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca.
dichosos los que leen, los que oyen y los que guardan. Los que leen, los que oyen y los que guardan. Y estamos haciendo al mismo tiempo estas tres cosas. Guardar, ¿qué significa? Atesorar. Shomer. Atesora todas las palabras que vas a escuchar de esa profecía, ¿ok? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí les habla a 7 iglesias, que de hecho en el capítulo 2 y 3 vamos a hablar del mensaje a esas 7 iglesias. Y la pregunta es, ¿qué acaso no había más iglesias? Y bueno, vamos a empezar primero por definir el término iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia, ¿tú crees que, y bueno, para los que están escuchando este mensaje, y a lo mejor están en un contexto católico o protestante, a 2000 años de distancia de que este mensaje fue escrito, si alguien en la iglesia católica, en la iglesia protestante, escucha a las 7 iglesias, pues una de las imágenes que viene a su mente, a lo mejor sería una catedral o un edificio ahí con una cruz, o para un protestante sería un auditorio ahí con el lugar donde va la iglesia. Pero ¿será esa la imagen que tuvo el apóstol Juan cuando estaba escribiendo desde la isla de Patmos? ¿Será que en su mente estaban los edificios con cruces y con imágenes y todo lo que ahora 2000 años después vemos que es una iglesia? Por supuesto que en su mente no estaba ese concepto. ¿Por qué? Porque no existía. El concepto de las iglesias, así como edificios como tú las ves, pues es un concepto que surge del 3er siglo en adelante, o sea, 300 años después de Cristo y de ahí en adelante. Y de hecho, muchas de las primeras iglesias que hicieron, primero fueron sinagogas, y después, cuando Roma persigue a los judíos, pues esas sinagogas las convierten en iglesias. Pero en realidad, el concepto original de iglesia, recuerda, muy simple, la iglesia no es un edificio, no es un lugar así de culto. La iglesia, el concepto hebreo detrás de la palabra iglesia es los llamados fuera. La Kehilá. La Kehilá es los llamados fuera, los que son llamados Kahal, una asamblea, una congregación. Y del griego la palabra iglesia quiere decir simplemente llamados fuera. Ahora, ¿quién es la iglesia original? ¿O cuál es la iglesia? Si tú le preguntas a un católico cuál es la iglesia, el católico te va a decir la iglesia es la iglesia católica. Si tú le preguntas a un protestante cuál es la iglesia, te va a decir, bueno, la iglesia protestante, bueno, pero depende cuál iglesia protestante, porque la iglesia protestante hay miles de denominaciones. Los bautistas te van a decir, no, pues la bautista. Los pentecostales, no, pues la pentecostal. Los luteranos, la luterana. Cada quien te va a decir que su iglesia esa es la buena, esa es la verdadera. Pero entonces, ¿qué hay de lo que Jesús dijo? Que sean uno. Jesús oró diciendo en Juan capítulo 17, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué pasó? Pues entonces no se cumplió esa oración, o ¿por qué hay tantas iglesias? Porque hubo una distorsión del mensaje. Se confundió el mensaje, se tergiversó el mensaje, se corrompió el mensaje, se distorsionó el mensaje. Y entonces cada quien formó su propia parroquia, cada quien formó su propia iglesia. Pero si nos vamos a tiempos de los apóstoles, para ellos, ¿qué era la iglesia? Es muy fácil. En Hechos capítulo 7, Esteban está hablando de la iglesia y menciona la palabra iglesia. De hecho, en griego aparece ahí en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Cuando dice, cuando se está defendiendo ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote y los sacerdotes, les dice que Moisés estuvo les dice así, con la congregación en el desierto. Pero esa palabra congregación en el griego es la palabra eclesía, iglesia. Entonces dice, Moisés estuvo con la iglesia en el desierto. Entonces, si la iglesia son los llamados fuera, originalmente, ¿quiénes son los que fueron llamados fuera? ¿A quién Dios llamó fuera? Cuando Israel era joven, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está el concepto de lo que es la iglesia. Dios llamando a Israel de Egipto, llamándolo fuera, llamándolo del exilio, llamándolo de la esclavitud, lo saca de Egipto, lo lleva rumbo al monte Sinaí, entra en un pacto con el pueblo de Israel, y ahí el pueblo de Israel se convierte en el pueblo del pacto.
en el especial tesoro de Dios, en una nación santa, en un reino de reyes y sacerdotes, en la luz del mundo, en la sal de la tierra. El pueblo de Israel se convierte en el pueblo que Dios elige, la descendencia de Abraham. ¿Para qué? Para llevar la revelación de Él a todas las naciones. Y bueno, pues tú ya conoces la historia. Después este pueblo que Dios llama y consolida en esta tierra, Dios le da una serie de promesas, de pactos, y le dice: si tú sigues mi pacto, si obedeces mi ley, si obedeces mis mandamientos, pues vas a vivir en paz en esta tierra. Pero si desobedeces, te voy a llevar al exilio, te voy a llevar a las naciones. Y por eso este lugar donde estamos se llama Galilea, Galilea de los gentiles. Porque ¿qué pasó aquí? Esta región donde estamos ahorita fue la primera región que desobedeció. Y Dios advirtió: si me obedecen, van a vivir tranquilos en su tierra. Pero si me desobedecen, serán llevados cautivos a todas las naciones. Entonces, la primera región del país que desobedeció fue esta región de Galilea. Y vinieron los asirios del norte, llevaron cautivos a todo el pueblo de Israel, a las tribus del norte, se las llevaron a las naciones. Y de ese momento en adelante, este lugar se convirtió en Galilea de las naciones, o Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria trajo extranjeros aquí y se mezclaron con los poquitos que quedaron por aquí y se hizo una mezcla. Y aquí se convirtió en Galilea de los gentiles. Sin embargo, a este territorio de Galilea de los gentiles está anunciado, los profetas dijeron, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandecería sobre ellos. Y a esta región de sombra de muerte, a esta región de tinieblas, a esta región que fue llevada al exilio, aquí por eso se manifestó Yeshua, el Hijo de David, la luz del mundo. Por eso vino a vivir aquí, porque aquí es donde estaba la gente más más ignorante, la gente más asimilada, la gente que más se había alejado del pacto que Dios había hecho con ellos a través de Moisés. Y es aquí donde Yeshua empieza el proceso de restauración para que regresen al pacto. Y es en Galilea precisamente donde, de acuerdo a la profecía de Oseas, a los que se les dijo: ustedes no son pueblo. Por eso esta grabación es muy, muy importante, porque de acuerdo a la profecía de Oseas, desde este mismo lugar donde Dios le dijo a su pueblo: ustedes no son mi pueblo, en este mismo lugar se nos volvería a decir: ustedes son hijos del Dios viviente. Así que bueno, pues para ti quizás estas cosas te parecen un poco extrañas, porque tú ya naciste en el contexto de Israel. Para ti tú ya naciste en esta fe, pero para mí no. Yo nací en un contexto totalmente gobernado por Roma todavía, religiosamente hablando. Yo todavía nací en un contexto católico, después me hice protestante en mi búsqueda de raíces, en mi búsqueda de conocer a aquel que me salvó, en mi búsqueda de conocer al Creador de los cielos y la tierra, y Él en su gracia y en su misericordia se me manifiesta a mí, me muestra que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se revela a mí a través de su Hijo. Y cuando comienzo a estudiar acerca de su Hijo, Jesús de Nazaret, conocido como Jesús en el cristianismo, pues me entero pues que Él es el Jesús anunciado por los profetas. Él es el Mesías de Israel. Y Él es el que va a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo me identifico plenamente como una oveja perdida de la casa de Israel. Soy injertado, vuelvo a esta tierra y aquí estoy. Aquí estoy escuchando que Él me dice: tú eres mi pueblo. Y bueno, pues tú ya de rebote recibes toda esta herencia y toda esta bendición. Pero hay millones de personas que aún están metidos en Roma. Hay millones de personas que aún están siendo gobernadas por la gran ramera Babilonia, de la que se habla en este libro de Apocalipsis. ¿Y cuál es nuestra misión al hacer esta grabación? Hasta rimó. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es decirles: salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia, salid de la confusión, de la apostasía, volver al pacto. Ese es el propósito. Y a Juan le está escribiendo a todos ellos, a todos los que están, y aquí está el número 7. El número 7 no es que nada más hubiese 7 comunidades en aquella época, que las veremos en el capítulo 2 y 3. Se habla de 7 comunidades, 7 iglesias que estaban en Asia Menor, lo que actualmente es la región de Turquía. Pero estas 7
que están en Asia, en aquella época estaban en Asia, el número 7 representa totalidad, plenitud. De manera que el 7 a las iglesias representa el mensaje a la plenitud de los gentiles, el mensaje a la plenitud de los creyentes de entre las naciones que han de volver a la herencia, que han de volver al pacto. Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 16 dijo que en los últimos tiempos habría un éxodo más grande que el éxodo de Egipto. El primer éxodo fue el éxodo de Egipto y ese éxodo de Egipto simplemente lo saca del país de Egipto, pero el segundo éxodo va a ser mucho más grande que el de Egipto. ¿De dónde va a ser? De todas las naciones. Así que estamos preparando el camino para ese gran éxodo de todas las naciones. Así que este es el mensaje ¿para quién? Para la plenitud de los gentiles, las 7 iglesias, la totalidad de las iglesias que ya vimos, las iglesias, no estoy hablando de las iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, no estoy hablando de eso, estoy hablando Israel, las naciones que son parte y que se han de injertar al pueblo de Israel, que han de tomar del tzitzit, del manto, a un judío en los últimos tiempos y le dirán, iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, lo que dice el profeta Zacarías. Así que este es mensaje a todos los que están escuchándome, ya sea en el ámbito católico o protestante, este mensaje es para ti. Y dice, gracia y paz. Este es un mensaje de gracia, de paz, no de crítica, no de rechazo, todo lo contrario. Es un mensaje de invitación, es un mensaje, como dice aquí, de gracia y shalom. Gesed ve shalom. Gesed, un regalo inmerecido. Tú y yo, que no éramos pueblo, se nos está dando un mensaje para ser consolados por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y paz, shalom, viene de la palabra, del verbo leshalem. Shalom no nada más significa paz. Shalom también quiere decir shalem, meshalem. ¿Qué significa eso? Pagar o completar algo. Es decir, Dios tiene un propósito para las naciones. Dios les va a dar gracia y cuando dé gracia a las naciones, cuando bendiga a las naciones y las naciones entiendan este mensaje, entonces se va a completar el plan de Dios. Va a estar completo, va a estar totalmente pagado. ¿Ok? Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es y que era y que ha de venir? ¿Quién será el que es y que era y que ha de venir? No, pero que ha de venir. Bueno, exactamente, el Hijo de Dios, el que es, el que era y que ha de venir. Y se usan indistintos muchos términos que se utilizan solamente para el Padre, pero eso lo podemos entender a la luz de lo que estudiamos en Hebreos capítulo 1. Quien quiera saber un poco más acerca del tema del Hijo de Dios, de Yeshua o del Mesías y el carácter divino del Mesías, bueno, eso lo puede estudiar en el capítulo 1 de Hebreos y aquí a lo largo de Apocalipsis también estaremos tocando un poco ese tema, ¿ok? Del que es, del que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus tiene que ver con también la plenitud de la presencia de Dios manifestada a través de Él. Él recibió toda potestad. Él dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que Él recibe toda esa plenitud. Y dice, y de Yeshua, el Mesías, Jesucristo, el testigo fiel. El testigo fiel. Si alguien pudiésemos decir que es testigo, ¿y para qué servía un testigo? Un testigo simplemente era para confirmar una verdad, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la ley de Moisés. Para demostrar o enseñar cualquier cosa de la Escritura se requieren 2 testigos. Así que Yeshua es el testigo fiel, Yeshua es el que revela exactamente las virtudes y los atributos de Dios. El testigo fiel. Y se menciona otra cosa, dice el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. ¿Cómo que el primogénito de los muertos? Tenemos que empezar por entender quiénes son los muertos. ¿Quiénes son los muertos? A quienes, bueno, obviamente cualquier ser humano muere. Y bueno, eso trasciende desde el pecado de Adán, pero ya más específicamente, hablando del pueblo de Israel como los huesos secos que iban a estar muertos
En la profecía de Ezequiel, en el capítulo 37, se habla de un valle lleno de huesos secos. Y ese valle de huesos secos reciben el soplo divino, reciben el Espíritu de Dios y resucitan. Entonces, el primero en resucitar de esos muertos, y por eso tenemos la esperanza de que hemos de resucitar. ¿Por qué? Porque Yeshua es el primogénito, es el primero en resucitar de todos ellos, de todos los que murieron por haber transgredido el pacto. El primogénito de los muertos. ¿Y quiénes son los que murieron por transgredir el pacto? Las 12 tribus de Israel. Ezequiel 37 se habla acerca de quiénes son los que están muertos ahí, los cadáveres, y Yeshua es el primero en resucitar para darnos la esperanza de que así como Él resucitó, Dios traerá vida una vez más y traerá con vida una vez más a todos sus escogidos. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Soberano. Soberano de los reyes de la tierra. ¿Entiendes lo que es el término soberano? Soberano implica que tú gobiernas y nadie más gobierna sobre ti. Hay algunos países que dicen que son soberanos, pero en realidad solamente hay uno que es soberano. Solo Dios es soberano. Solo Dios dice la última palabra, solo Él decide y Él no tiene quien le aconseje, quien le mande, Él está encima de todos. Entonces esto es muy alentador. ¿Por qué? Porque cuando te encuentres en un problema, y escúchalo bien, en tu futuro, si algún día te encuentras en un problema muy grave, ya sea que Dios mediante, lo aleinu, espero que nunca te llegue a pasar, pero si algún día te encuentras en algún problema con autoridades, con el gobierno, etc., recuerda esto. Solo hay un soberano. O sea, cualquier cosa que el gobierno o las autoridades puedan hacer en contra de ti, en realidad hay alguien que está encima de ellas. Está bien. En realidad, quien gobierna sobre las naciones es el que te ama, tu Padre Celestial. Cuando José estuvo en Egipto, quizás él pudo haberse desesperado, pudo haberse sentido decepcionado, muy triste de lo que le hicieron, pero yo estoy seguro que él nunca perdió la esperanza y la confianza de que el soberano sobre los reyes de la tierra era quien dirigía su destino. Y por eso él pudo tener paciencia y supo que un día Dios iba a cumplir su propósito. Y llegó el momento en que el que gobernaba sobre Faraón, pues simplemente cumplió su propósito y puso a José como el gobernador de todo Egipto. ¿Ok? Así que nunca vayas a tener desesperación cuando te halles en una situación difícil. Recuerda que tu papá que te ama es quien gobierna. Tu papá que te ama, no estoy hablando de mí, obviamente, estoy hablando de tu Padre Celestial. Él gobierna sobre todos y Él está en control de todo lo que te pase. ¿Ok? Al que nos amó, wow, y esto está increíble. Si el que gobierna sobre los reyes de la tierra, si el que tiene toda autoridad te ama, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con tu sangre, con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si el soberano de los reyes de la tierra, que el que está en control de todos y al que se le entregó toda potestad, te amó y te lavó de tus pecados con su sangre, ¿será que no suplirá todas tus necesidades? ¿Será que no sanará todas tus dolencias? ¿Será que no rescatará del hoyo tu vida y te coronará de favores y misericordias? Si no estuvo dispuesto a escatimar, si no escatimó su propia vida, su sangre por ti, ¿cómo no te va a dar también todas las demás cosas que necesites? Así que eso es lo único que tienes que saber. El que controla el universo, el que por cuya palabra se controla el universo, te ama. Te ama, Dani. Y quisiera yo solamente ser una extensión de Él y aquí en Capernaum decirte y decirle a todos los que me están viendo, el soberano de los reyes de la tierra
aquel a quien se le dio toda potestad, aquel que va a reinar sobre todas las naciones, te ama y te lavó con su sangre, te purificó. Aún estando tú muerto en delitos y pecados, aún estando en la inmundicia, en la impureza de todo lo que has hecho, aún estando en esa condición, aún antes de haber hecho nada bueno, aún antes de merecerlo, te amó y te lavó con su sangre. Quisiera que este texto, este versículo que estoy leyendo, quedara grabado en lo más profundo de tu corazón, Dani y cualquiera que me esté escuchando. Te amó y te lavó con su sangre. Y vino y habitó entre nosotros. Y vivió en este lugar. Trata de imaginártelo en este lugar. Trata de vislumbrarlo. Este mismo aire que estamos escuchando, este mismo mar que tú estás viendo aquí. Esto es lo que él vio. Aquí es donde se manifestó. ¿Para qué? ¿Para qué se manifestó? Para mostrarte que te ama y para entregar su vida, para purificarte con su sangre. Y no nada más eso. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No nada más eso. Nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, ¿para qué nos purificó? Siendo inmundos, ¿nos purificó para qué? Para que estemos listos y preparados para ser reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que cuando se establezca su reino, y por eso todos los días oramos, venga tu reino, para que cuando se establezca su reino, fíjate nada más el plan y el propósito que tiene para tu vida. Cuando se establezca su reino y cuando vuelva una vez más a reinar en esta región, cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿sabes qué va a suceder? Te va a poner como rey y como sacerdote. Vas a gobernar sobre naciones y vas a tener una labor sacerdotal. ¿Qué es una labor sacerdotal? Vas a enseñar, has sido llamado para aprender. Por eso te estoy enseñando la Escritura. Por eso todos los que están escuchando este mensaje, escuchen bien, porque para eso estás escuchando las Escrituras, porque Dios te ha escogido para gobernar y para enseñar su palabra, su Torah, sus instrucciones a las naciones. Para eso nos escogió. Y por eso, cuando nos dice eso, ¿qué nos queda decir? A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. He aquí viene con las nubes. Observa un momento las nubes. Ponte a pensar en eso. Estamos una vez más, wow, Galilea. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. En aquel día no nada más le verán los pescadores que anden por acá, la gente del vulgo, la gente de campo que ande por acá, los agricultores. Cuando Él vuelva, Dani, ya no va a volver aquí como un corderito, como un simple rabí que andaba por aquí enseñando, identificándose con los demás que ni siquiera lo reconocían, lo identificaban como cualquier otro de los que estaban por aquí. Dice que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es sumamente impactante ver que aquí, en este lugar, pues ni siquiera tuvo una casa propia. Vivía en la casa de Pedro. Ahí en ese cuartito, en un cuartito pequeñitito, ahí vivía. Pero cuando venga la siguiente, cuando venga por segunda vez, entonces ahí sí dice, vendrá en las nubes, como lo anunció el profeta Daniel. Daniel anunció que el Mesías vendría en las nubes, y ahí sí todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, así sea. Ahí sí todas las naciones de la tierra harán lamentación por él.
todos los linajes. Y la palabra linajes también podría implicar las tribus. Las tribus, en referencia a quiénes, a quién específicamente, en referencia a las tribus de Israel que están entre las naciones y harán lamentación diciendo, wow, pues igual que los hermanos de Yosef, cuando lo vuelven a ver, cuando él se manifiesta y se da a conocer a ellos, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Wow, hicieron lamentación por él, dijeron, wow, perdónanos, ¿cómo fuimos a hacer esto? Pero ahí él los consuela, Yosef los consuela y les dice, no, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios tenía un propósito, Dios lo usó para bien. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Aquí ya se presenta él, aquí está hablando Yeshua, dice, yo soy el alfa y la omega. Y bueno, pues como de lo que se trata es de destraducir el griego, obviamente que no creo que él estuviera hablando en griego en esta visión con Juan, más bien la destraducción del griego al hebreo. Y eso no quiere decir que el griego tenga su valor. ¿Por qué se tradujo la Biblia al griego y por qué se ha difundido y se difundió principalmente en griego en aquella época? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel, los linajes de Israel en aquella época, estaban dispersos entre los griegos y hablaban griego. Entonces el mensaje tuvo que ser traducido al griego para alcanzar a las ovejas de Israel que estaban entre los griegos. Es lo mismo que pensaron los líderes en la época de Yeshua, cuando Yeshua les dijo un poco de tiempo me veréis, otro poco de tiempo no me veréis, y ellos se preguntaban, ¿a dónde se irá? ¿Acaso se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Y bueno, efectivamente tenían razón. Yeshua iría en aquella época se difundiría su mensaje en el mundo griego, de habla griega, y por eso el mensaje se difundió, el Nuevo Testamento se difundió en griego. Pero después, siglos después, pues ya sería el latín, y siglos después serían los de diferentes idiomas. Y actualmente ya el mensaje de él ya está en todas las naciones. Wow, mira qué padre esa gacela que apareció por ahí. Bueno, entonces ahora ya está en todas las naciones, está en todas las lenguas, y ya que está en todas las lenguas, pues ahora sí se revela, se quita todo el disfraz que le han puesto las naciones y ahora se revela en su identidad original. Y su identidad original como la Aleph y la Taf. Yo soy la Aleph y la Taf. Yo soy la palabra de Dios. El verbo que se hizo carne. ¿En qué idioma fue escrito el texto de las Sagradas Escrituras? En hebreo. Entonces, la ley de Moisés, toda la palabra profética, le representa a él. Él es el principio y el fin de la palabra de Dios. Toda la palabra, toda la ley, los profetas, los escritos, los salmos, todos son apuntados a Yeshua. Así que Él es la Aleph y la Taf, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y fíjate el título que recibe Él, el Todopoderoso. Un título que solamente pues le es dado a Dios en el Tanaj, el Todopoderoso. Sin embargo, aquí aparece ese título dado a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él recibe toda potestad. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que recibe la representación del Padre. Yo, Juan, y ahora va a empezar a relatar lo que le pasó a Juan. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Te das cuenta cómo le está escribiendo a los que también están siendo perseguidos, atribulados? Así que este es un libro también muy importante, si es que nos toca, y yo espero que sí, porque es necesario que el juicio de Dios empiece por su propia casa. Si nos alcanza la tribulación, si de repente en estos días comenzara la gran tribulación y se manifestara el anticristo y todo lo que está escrito en Apocalipsis y en otros escritos, entonces esta profecía la tienes que memorizar. Tienes que memorizar todo lo que aquí escuches. ¿Por qué? Porque cuando estés en un tiempo de tribulación vas a necesitar estas palabras de esperanza. Si no, va a ser muy difícil que resistas. Yeshua advirtió que la persecución va a ser tan difícil que es posible que aún los escogidos puedan ser engañados. Así que, hijo mío, y todos los que me escuchan, si la tribulación nos alcanza,
memoriza, guarda las palabras de esta profecía, porque es lo único que te va a ayudar a vencer a la bestia, a vencer al sistema que se va a manifestar en contra del Hijo de David, en contra de la dinastía del pueblo de Israel y de Yeshua. ¿Okay? Y dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, Yeshua el Mesías. Una vez más, las dos razones, los dos fundamentos por los cuales Juan estaba exiliado en Patmos, en esa isla que hablamos, ¿okay? Hay trabajos forzados. ¿Por qué estaba ahí exiliado? Por causa de la palabra de Dios, la Torah, las instrucciones, la ley de Moisés, los profetas, la palabra que Dios le dio al pueblo de Israel, que proclaman ¿qué? Que proclaman al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y a un descendiente de ellos, a un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y a un descendiente del rey David para reinar. Entonces, pues por esas dos cosas que van en contra de todo el imperio romano y de todo lo que la religión enseña, por eso estaba el apóstol Juan preso, exiliado en Patmos, y es por la misma causa que de acuerdo a Apocalipsis 12 seremos perseguidos. Seremos perseguidos por guardar Torah, por guardar el día de reposo, por guardar las festividades hebreas. La misma razón por la que en tiempos de los griegos, y es interesantísimo que esta grabación la estamos haciendo el día de hoy, que inicia la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que conmemora la victoria del pueblo de Israel sobre el imperio griego, sobre los griegos, cuando los griegos trataron de hacernos negar nuestro legado de la Torah, de hacernos negar la fe de Abraham, Isaac y Jacob, el pacto que hicimos con Moisés. Antíoco Epífanes, este gobernante greco-sirio, que trató de imponer la filosofía griega, la mitología y todos los dioses griegos en esta región, y que prohibió la observancia del día de reposo, el Shabbat, las festividades, el Brit Milá, la circuncisión, prohibió el estudio de la Torah. Todo esto en aquella época fue causa de persecución, fue causa de muerte, y trató de imponer su cultura. Y fue un grupo de macabeos, un grupo de una familia sacerdotal que se rebela y los pocos contra los muchos milagrosamente vencieron. Así que es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia. En la época que el catolicismo romano empieza a gobernar Europa y diversas regiones, ¿por qué crees que persiguen al pueblo judío? Exactamente por los mismos. Y tratan de quitar todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, con el pacto que había hecho Dios a través de Moisés. Igual, las mismas cosas tratan de prohibirlas. La observancia del día de reposo, de las festividades, cambiaron el calendario, cambiaron las festividades, cambiaron el pacto de la circuncisión, hicieron parecer como que los apóstoles también habían renegado de su fe hebrea. Así que esto vendrá otra vez, Dani, se repetirá otra vez. Se repetirá el que empiecen a perseguir a personas que sigan aferrados a guardar el pacto, que no cambie, que ha sido el mismo de siempre. Así que prepárate para ese momento. Si te llegase a suceder y si yo ya no estuviera en ese momento, recuerda que una vez que pierdes ese pacto, lo perdiste todo. ¿Okay? Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esta frase, el día del Señor, si tú lees un comentario cristiano, hay muchísimos comentarios cristianos que dicen que el día del Señor aquí al que se refiere es el domingo, que es obvio que es absurdo, obvio que no tiene nada que ver con el domingo, porque el domingo ni siquiera era el primer día, era el día que se reunían y estaban juntos. Se reunían el primer día de la semana, como dice en el libro de los Hechos, pero ya sabemos que el primer día de la semana en la cuenta aquí en Israel comienza el sábado por la tarde, así que era la hora a la que se reunían. Así que cuando aquí habla del día del Señor, el día del Señor es una frase que se repite mucho en los profetas, sobre todo en el profeta Joel. Y en Malaquías capítulo 4 se menciona mucho este término, el día del Señor. ¿Qué entiendes tú por el día del Señor? Juan dice, tuve una visión, estaba yo en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? ¿Entiendes algo? ¿Has escuchado esta frase?
El día del Señor tiene que ver con el día del juicio, el día en el que el Señor va a reinar. Hasta ahorita le ha dejado al ser humano que él gobierne este mundo, que él gobierne, que él haga pues su voluntad. Sin embargo, llegará el momento en que los reinos de este mundo serán para el Señor y para su ungido, para el Mesías. Así que Juan está teniendo una revelación del momento en que eso va a suceder, cuando los reinos ya pasen a ser, a estar bajo el control único y exclusivo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que estaba ahí y dice que estaba en el Espíritu, estaba teniendo... estar en el Espíritu no necesariamente quiere decir como que estar así como en una especie de trance o como que estar así con ojo blanco o una cosa así. O sea, estar en el Espíritu. Ahorita, por ejemplo, estamos en el Espíritu. ¿Entiendes? ¿Qué significa estar en el Espíritu? Estar en el Espíritu es estar en la palabra de Dios, estar meditando en la palabra de Dios, estar leyendo, estar estudiando la palabra, eso es estar en el Espíritu. Hay algunas personas por ahí que vienen de algunos contextos y dicen, no, es que yo siento el Espíritu y me empieza a entrar un tembleque y aquí, o sea, voy a andar en el Espíritu. Pero eso no necesariamente quiere decir estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es estar en las Escrituras. Mis palabras, está escrito, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. El apóstol Pablo dijo que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. De manera que si tú y yo queremos ser más espirituales y menos carnales, tenemos que ser más estudiosos de las Escrituras. Y entre más estudiemos las Escrituras, vamos a ser más espirituales. Así que Juan muy probablemente estaba ahí pensando, meditando en las Escrituras, pensando en los profetas. Y bueno, pues él sintiéndose ahí preso, exiliado, diciendo, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Y al estar ahí considerando todo eso y pensando en los profetas, en ese momento se le da toda esta revelación. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Okay? Y es justamente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, que va a suceder cuando se manifieste el Señor. Cuando sea el día del Señor, se va a escuchar un sonido como de trompeta, un shofar. He aquí el Señor mismo dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del Señor. Así cuando aparezca en las nubes se va a oír el shofar, wow, y entonces todo ojo le verá. Ahí en ese momento tuvo como un viaje a través del tiempo y en ese momento tuvo toda esta revelación y dice que oyó esta gran voz, o sea, se oía muy fuerte la voz, se oía muy, resonante y escuchaba esta voz que decía, yo soy el alfa y la omega. ¿Te das cuenta quién es el que está, quien se oye su voz como de shofar, que se oye tan fuerte como un shofar? Es Yeshua mismo. O sea, cuando Yeshua venga, va a hablar, y a diferencia de como vino la primera vez, que dice que no alzará su voz en las plazas, que va a venir calladito en esta villa, aquí que, o sea, aquí vino aquí a una región, en una aldea, aquí pacífico, aquí estar con 12 y aquí compartiendo, pero cuando venga, ahí sí va a ser que todo el mundo le escuche. Y dice que esa voz decía, yo soy el alfa otra vez más, el alfa y la omega, el alef y la tav, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Capítulo 2 y 3 vamos a profundizar más en el mensaje a cada una de esas congregaciones que ya vimos. 7, ¿por qué 7? ¿Qué representan 7? Nada más eran las únicas que había. No, había más, pero esas 7 representan la totalidad, la plenitud de todos los que han de ser llamados fuera de entre todas las naciones. Que en aquella época estaban en Asia, pero actualmente ¿dónde están? Pues actualmente están en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en África, en Asia. Mira, aquí tenemos un grupo que viene de Europa y hace rato estábamos viendo un grupo que venían ahí de China o de Japón, alguna cosa así. Entonces ahí sí ya es un mensaje a toda la plenitud de los que están siendo llamados de entre las naciones para venir a ser parte del pueblo de Israel. Y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro. Ahora, no es, la palabra candelero aquí es como simplemente como 7 velas. Dice, vi
7 velas de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido como bronce muy pulido. O sea, como, de hecho la palabra bronce ahí es la palabra cobre, es como muy pulido, entonces se veía muy brillante. Y es el mismo material con el que estaba hecho el altar de los sacrificios. ¿Te acuerdas ahí en el tabernáculo? Ese altar es altar de bronce, y ahí se ponían los sacrificios, y sus pies representan, pensé que fue una hoja, sus pies representan ¿te acuerdas que dice que él herirá a la serpiente en la cabeza? Pero la serpiente le herirá también en el calcañar, le herirá en el talón. ¿Okay? Los pies representan el juicio, sus pies fueron clavados. Así que él llevó toda la carga del pecado, él llevó sobre su cuerpo, y dice que todo lo demás, dice, vestía una ropa blanca que lleva hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Ahora, los cabellos blancos como lana, según los rabinos, ¿sabes qué representan los cabellos? Según los rabinos, los cabellos representan gente, pueblo, representan al pueblo. Entonces, alguien con mucho cabello, con las barbas, representa al pueblo, representan a la gente. Así que él, en su cabeza, teniendo los cabellos, por eso él habló de que hasta los cabellos están contados, porque los cabellos es una referencia a algo que es incontable. ¿A quién se le dijo que su descendencia sería incontable, como las estrellas en multitud? A Abraham. Así que los cabellos es también como un sinónimo de las estrellas incontables, de la arena que no se puede contar, y son blancos. ¿Por qué son blancos? Porque han sido purificados. Los cabellos unidos a la cabeza, él es la cabeza del cuerpo, y los cabellos unidos ahí representan a todos nosotros que hemos de ser emblanquecidos por lo que él hizo. Y dice que estos candeleros, entonces no te imagines como 7 candeleros en sí, imagínate más bien 7 velas. Y si ya tú piensas en 7 velas y él está en medio, ¿qué representa eso? ¿A qué te recuerda 7 velas? Pero que las velas en sí, ¿dónde hay 7 velas? Un artefacto que estaba en el templo, la menorá. La menorá ahora es la Hanukkah, que es la que se utiliza para Hanukkah, que tiene 9 brazos, pero eso es otro tema. Pero aquí la menorá, 7 velas. Así que trata de imaginarte esto. Yeshua así todo vestido de blanco, sus ropas resplandecientes, su cabeza con sus cabellos eran blancos, y imagínate la menorá, ¿ok? Y dice que su voz como estruendo de muchas aguas, y que justo estamos escuchando aquí el estruendo de aguas. Está sonando aquí las aguas del mar de Galilea. Entonces, por un momento escucha el movimiento de las aguas y trata de imaginarte esta imagen. Ahora, ¿por qué crees que cuando Yeshua habla aquí, su voz es como muchas aguas manifestándose, moviéndose? ¿Qué representa su voz? ¿Por qué piensas que su voz es como el estruendo de muchas aguas? ¿Qué representan las aguas en las Escrituras, perdón? Pero también, ¿qué representan las aguas? Bueno, en el libro de Apocalipsis no lo hemos visto esto todavía, lo vas a ver más adelante. Dice que las aguas representan también naciones. Así que las aguas representan naciones. Así que Yeshua está representando a las naciones, él es el representante de las naciones, y los cabellos otra vez en representación de lo incontable, como las estrellas en multitud. Así que él es el representante de Israel. Él habla a nombre de todas las naciones que son parte de las 12 tribus de Israel que están dispersas. Y dice, verso 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra, en su mano derecha, que la diestra recuerda en el pensamiento hebreo, la diestra que representa
Gesed, la compasión, la misericordia. Por eso le dijo a sus discípulos, echen la red al lado derecho, nada más que ahorita estoy de este lado, pero echen la red del lado derecho, porque el lado derecho representa Gesed, la compasión, la misericordia. Y interesante, qué bueno que llegó ahorita toda esta multitud, porque ahorita que estamos hablando de multitudes, y bueno, ahí a los que están viendo la grabación, habíamos estado muy solitarios aquí haciendo esta grabación, pero justamente ahorita que empezamos a hablar, y nada sucede por coincidencia o casualidad, justo que comenzamos a hablar de naciones, lenguas, etcétera, está llegando aquí un grupo bastante grande, se me hace que son como europeos, y hasta viene esto está increíble, hasta viene un sacerdote ahí católico con ellos, que les está dando ahí algunas explicaciones, y ya se nos quedaron viendo acá un poquito raro, así como que qué están haciendo estos, porque me ven aquí nada más aquí con mi hijo enfrente, y aquí hasta allá mi hijo ya está empezando a preocupar por si no vienen aquí y nos empiezan a interrumpir con la grabación. Así que bueno, si se interrumpe, no se preocupen, estamos aquí entre las aguas que están escuchando el mensaje, y bueno, seguramente no me van a entender en español, pero pues bueno, muy interesante y cómo todo pasa por algo. Pero bueno, ustedes ya están escuchando, de repente van a escuchar ahí de fondo lenguas. Es increíble. La voz de Yeshua como estruendo de muchas aguas. Aquí están viniendo las naciones, y me llama la atención, como les digo una vez más, que viene todo este grupo. Han de ser como, ¿cuántas personas calculas que serán, Dani? Aquí están viniendo gente todo el día. Entonces, como es la puesta del sol, pues es ahorita el momento idóneo, porque se está viendo una escena hermosísima. Al final les voy a poner la puesta del sol. Dios mediante vamos a terminar el estudio cuando se ponga el sol. Y bueno, justamente a esta hora vienen aquí a tener un tiempo especial. Y aquí estoy viendo gente, y aunque es gente como europea, pues también hay por ahí una persona de color, así morenita. Entonces, pues aquí estamos viendo, literalmente es una representación de tribus, naciones, lenguas, estruendo de muchas aguas, cabellos blancos, a quien el Señor está purificando para traerlos de vuelta, nada menos que a Galilea. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Donde se les dijo, ustedes no son pueblo, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Dios viviente. Así que, bueno, si de repente ahorita se me acercan todos y quieren que les comparta aquí el mensaje también a ellos, pues bueno, aquí me traduce mi hijo, a ver qué hacemos, y también les compartimos a ellos. Bueno, ok, vamos a cerrar. Y dice, que tenía en su diestra 7 estrellas, que dijimos que era su diestra, Gesed, compasión, misericordia, tenía 7 estrellas. Recuerda esto, ahorita al final nos va a dar la interpretación de esto, quiénes son las estrellas, quiénes son los candeleros, etc. Se tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y qué es la espada de 2 filos? Dice que literal me salió una espada. ¿Crees que salió una espada así? Pues obviamente no. Al hablar, ¿qué es lo que salía? La espada de 2 filos. Ahora, la palabra espada, ¿cómo se dice en hebreo? A ver si recuerdas. Jerez. Muy bien. ¿Y qué otra? Esta palabra Jerez, ¿dónde más aparece? ¿O a qué se le llamaba Jerez también? ¿Recuerdas? El monte Jerez, el monte Sinaí. ¿Qué sucedió en el monte Oreb? En el monte Oreb, en el monte Sinaí es donde se dio la palabra de Dios, donde se dieron los mandamientos, donde Dios habló cara a cara, donde Dios se manifestó al pueblo de Israel, donde después de salir de Egipto, 50 días después, llegaron al monte Jerez, al monte Sinaí, y ahí se les dio las leyes, los mandamientos. Así que cuando Yeshua viene ¿a qué?
viene a renovar, y aquí está, que me escuche este sacerdote católico que está acá, cuando Yeshua venga, va a venir a renovar el pacto que fue dado en Sinaí. Lástima que no hablas español para que escuches esto. Aquí está un monje, el famoso monje del que les he hablado en las escrituras, el monje encerrado, aquí está justo a mi izquierda y está sacando unas fotos. Bueno, todos los que están escuchando esto, vendrá el Mesías de Israel, el hijo de David, con una espada para renovar el pacto dado en Sinaí, para renovar los mandamientos, la ley de Moisés. Escúchenme ustedes, va a venir a renovar el pacto dado a Moisés, a todas las tribus de Israel y a todos los extranjeros humildes, sencillos, que quieran venir al pacto y ser injertados al pueblo de Israel. Así que, ya me escucharon. Y bueno, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínate, tremendo susto al verlo así, con esta manifestación. Juan dice que cae ahí como muerto a sus pies. Yeshua le dice, no temas, yo soy el primero y el último, una vez más. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Te das cuenta quién es el que tiene autoridad sobre la muerte? ¿Quién es el que tiene autoridad para decirle a tu cuerpo cuando vuelva al polvo, levántate y se va a levantar? Él tiene autoridad para que vivas eternamente. ¿Y por qué tiene autoridad? Porque la paga del pecado es muerte, pero como Él nunca pecó, entonces Él tiene potestad. A Él nadie le quitó la vida. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque no puede retenerlo la muerte, no puede retenerlo el sepulcro. ¿Por qué? Porque no pecó, no transgredió la ley. Él jamás transgredió la ley. De manera que a todos aquellos a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les puede dar potestad también de vencer a la muerte. ¿Cómo? Tú tienes la potestad de dejar de transgredir la ley de Moisés, si solamente sigues su ejemplo y eres como él. Así que, pues, increíble. Las llaves de la muerte y el Hades. Por eso podemos decir, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está muerte, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Él venció a la muerte. ¿Por qué? Porque jamás transgredió. Él nos da la capacidad de volver al pacto. Transgredimos el pacto, caímos, pero ahora podemos volver al pacto. Así que, pues bueno, justo tenemos a alguien que habla español. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a cerrar porque ya están llegando las multitudes, están llegando el estruendo de muchas aguas, están llegando, ya hay un grupo acá que hablan español y bueno, sirve que ahorita les voy a pasar la tarjetita de Descubre la Biblia para que escuchen, por algo están por acá. Y bueno, entonces dice que en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son. Escucha esto, este es el bosquejo, es el único libro de la Biblia, Dani, el único libro de la Biblia que tiene un bosquejo, o que tiene como, ¿sabes qué es un bosquejo? Bosquejo es como que te dice el orden. Entonces este es el único libro que te dice cómo está ordenado el libro. Entonces en el versículo 19 es clave, recuerda este versículo. Le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. De manera que el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. Las cosas que son, es decir, lo que Juan estaba viendo, la visión de Juan, el capítulo 1. Luego les dice, las que has visto es la visión del capítulo 1. Lo que has visto es esta visión que está teniendo espectacular. Después dice, las que son, es lo que vamos a ver en el capítulo 2 y 3, que tiene que ver con la época de la plenitud de los gentiles, a lo que se le llama las iglesias, lo que va a pasar en ese tiempo, un mensaje a toda la plenitud de los gentiles, y las que han de ser después de estas, las que han de ser una vez que la plenitud de los gentiles vuelva, una vez que se manifieste el Mesías. Entonces, ¿qué va a pasar cuando todo esto haya terminado y cuando venga la redención final? Y
Termina el versículo 20 dándole la interpretación de las estrellas, de los candelabros, etc. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Okay, los ángeles, no necesariamente habla de un ser así con alas y todo, sino los mensajeros. Los mensajeros a las iglesias, dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, las velas de la menorá representa a las congregaciones. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser la luz de este mundo, somos llamados a alumbrar, somos llamados a anunciar la salvación a las naciones. Y los ángeles representan a los mensajeros, que tú y yo en este sentido somos mensajeros. Tú y yo somos llamados a ser mensajeros a la plenitud de los gentiles. A todos estos que nos están escuchando, tú y yo somos esos ángeles, tú y yo somos esos mensajeros. No es que seamos unos ángeles literalmente, por supuesto, quiere decir que somos mensajeros. La palabra malach, de la palabra lishloach, casi me tira la cámara esta turista que anda por aquí, anda turisteando y casi me tira la cámara. Bueno, ok, perfecto. En el siguiente capítulo veremos un poco más acerca de nuestro rol como ángeles, de llevar este mensaje a las naciones. Y pues vamos a orar. Justamente estamos terminando a la puesta del sol y vamos a orar porque todas estas naciones, tribus y lenguas que están volviendo a esta tierra reconozcan la revelación, puedan tener la revelación de Yeshua, el Mashiach de Israel, que ha de juntar a las 12 tribus de Israel, y que en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, se les dirá, vosotros sois hijos del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia al habernos llamado, al haber puesto tu diestra sobre nosotros y habernos quitado el temor del castigo, de la destrucción, del sufrimiento, por nuestra impureza, por haber pecado, por haber transgredido. Pero, Señor, en tu gracia y misericordia nos trajiste de vuelta, Señor. Y en este mismo lugar donde dijiste, ustedes no son pueblo, ahora estás trayendo a multitud de naciones. Estoy escuchando el estruendo de muchas aguas aquí, estoy escuchando el sonido del mar de Galilea y estoy escuchando las voces de muchas personas en diversas lenguas e idiomas que están volviendo al pacto, Señor, que están anhelando conocer a Yeshua, el Rey de los judíos, el que va a gobernar sobre Roma y sobre todas las naciones y establecer un reino de paz que no tendrá fin. En su nombre y por sus méritos. Amén.